Muy buenas, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos que se conectaron hoy con nosotras en este webinar que hacemos de verdad con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, hoy especialmente vamos a hablar de un tema que a muchas personas le interesa, ¿verdad? Siempre estamos muy pendientes de lo que necesitan nuestros pacientes. Y bueno, vamos a hablar de esta detección temprana en el de trastorno del lenguaje, ¿verdad? Ya la doctora les va a explicar con lupa y detalle todo. Le damos de verdad la más cordial bienvenida a la licenciada Karina Weisberg, espero haberlo pronunciado bien. Ella es terapeuta de lenguaje y también es psicopedagoga. Y bueno, hoy se está estrenando con nosotros en estos webinars que realizamos, así que bienvenida a la familia, muchas gracias de verdad por abrirnos su agenda y regalarnos un poquito de su conocimiento. Y nada más antes de que ya inicie, recordarles que ustedes pueden hacer sus consultas, pueden escribirnos algún comentario y nosotros al final vamos a estar escogiendo un par para complementar todavía más la información de la doctora. Así que bienvenida, muchísimas gracias por gracias a ustedes por invitarme, por ser parte de esta web y a ustedes por estar del otro lado. Primero vamos a hablar cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy. La importancia de la comunicación, por qué es importante tener en cuenta esta área, qué está pasando con el habla y el lenguaje en estos momentos, cuáles son los trastornos que existen y vamos a nombrar algunos de los trastornos como los hablantes tardíos, los trastornos del sonido de habla y algunos de los mitos. Y para finalizar vamos a explicar algunas actividades como para que ustedes tengan noción de qué poder hacer en diferentes situaciones. La importancia de la comunicación es fundamental. Desde que nacemos nos estamos comunicando. Hay diferentes tipos de comunicación. El llanto es uno de ellos desde el nacimiento. Apenas el bebé nace, se comunica por este medio. También lo hace a través de la mirada, el contacto visual con su madre, la sonrisa, que en un principio es refleja, después pasa a ser una sonrisa social. Y además lo que hace es poder indicar cuáles son sus necesidades. Para el bebé es una herramienta que le facilita que el otro tenga una atención específica a esas necesidades. Pero ¿qué sucede para nosotros los papás? Cuando recién nace el bebé, no lo conocemos lo suficiente y esa comunicación para nosotros no es tan eficaz. ¿Por qué? Tenemos que nosotros interpretar qué es lo que está diciendo este bebé, qué es lo que nos quiere comunicar. Tendrá hambre, tendrá sueño, tendrá sed, querrá que le cambiemos los pañales. Esto es cómo se realiza y cómo lo vamos aprendiendo. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, nosotros como papás o como cuidadores vamos aprendiendo y conociendo cada una de las características de nuestro bebé. Por supuesto, para que se pueda dar esta comunicación más efectiva y que podamos conocer a este bebé, lo que nosotros necesitamos es tener un entorno social adecuado. ¿Qué significa tener un entorno social adecuado? Necesitamos un otro que pueda interpretar y que pueda indicar cuáles son esas necesidades y que pueda abastecer esas necesidades básicas. Porque si no tenemos un otro que nos escuche, y que pueda relacionar lo que nos está sucediendo, no podemos satisfacernos. Entonces, no va a haber una comunicación asertiva. Por supuesto, hay periodos críticos desde el nacimiento hasta los 3 años. Para eso el entorno social es fundamental. ¿Cómo es fundamental? El entorno social tiene que ser rico. ¿Cómo es rico? Bueno, tiene que comunicarse, tiene que expresar palabras continuamente, tiene que hablar, tiene que dar ejemplos como gestos, sonidos, interpretar nuevamente, como les digo, pero esta vez las vocalizaciones del bebé. En un inicio empieza con llanto y después va pasando a vocalizaciones, uso de gestos, y al final lo que hace es poder comunicar oralmente cuáles son sus necesidades. ¿Cómo se hace? Se hace con el aprendizaje. El primer año de vida es fundamental. El primer año no estamos hablando oralmente, pero sí estamos aprendiendo y comprendiendo todo lo que está sucediendo en nuestro entorno.
a medida que vamos aprendiendo, empezamos a imitar esos sonidos que están haciendo los adultos. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a balbucear, hacemos sonidos, ¿sí? Empezamos a jugar con nuestra boca hasta que empiezan a salir soniditos como mamá, mamá, papá, papá, y nosotros somos los que le damos el nombre a ese sonido y comenzamos a decir, bueno, mira, está diciendo mamá, está comenzando a decir papá. Es fundamental que el ambiente sea rico y darle oportunidades lingüísticas a nuestro bebé. ¿Qué significa esto? Las oportunidades lingüísticas es no solamente las necesidades básicas que se dan en un inicio, sino darle oportunidades a través de el juego, el contacto, la mirada, el habla, la escucha, el juego con imitación. Esto es importantísimo para que el niño pueda vincularse. Está demostrado que los niños que no tienen vinculación directa con el adulto, que no hay un adulto que lo mire, que no hay un adulto que le hable, son niños que tienen un retraso en su lenguaje. ¿Todos los niños tienen un retraso de lenguaje porque no son mirados o no son escuchados o no son hablados? No. Puede ser que sea algún tipo de trastorno, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero hay periodos que son específicos, que son fundamentales y que son de cierre lingüísticos donde nosotros tenemos que estar atentos. Si un niño no es atendido, si un niño no es hablado, si un niño no es jugado, entonces lo que hacemos es tener una distancia social con él y no le favorecemos para que él pueda ir aprendiendo. Entonces, las oportunidades lingüísticas se las tenemos que dar no solamente los adultos, sino todo su entorno. ¿Cuándo hay oportunidades lingüísticas? En todos lados. El lenguaje está en todos lados. No hay que tomar un horario de lenguaje. No es que tenemos que decir, bueno, hoy vamos a hacer una tarea y nos vamos a dedicar al lenguaje, sino que el lenguaje está en todos lados. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos lo del abuelito, cuando estamos viajando en bus, cuando viajamos en el carro, todo el tiempo hay oportunidades para poder hablar y expresarnos con nuestros hijos. Para eso tenemos que comunicar y tenemos que explicar todo lo que nosotros hacemos. Comúnmente le explico a los papás que nosotros tenemos que anticipar y explicar todo lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nos vamos a vestir, bueno, ahora vamos a vestirnos, nos vamos a poner las medias, nos vamos a poner la camiseta, el pantalón, los zapatos. ¿Para qué? Porque vamos a ir a casa de abuelita. Entonces, anticipamos lo que vamos a hacer. Vamos hablando y vamos comunicando para que él tenga o ella una comprensión adecuada de lo que está sucediendo en este entorno. ¿Qué sucede con la pantalla? Hoy en día estamos muy en contacto con todo lo que tenga que ver celular, tablet, televisión. ¿Cuántas horas tenemos que tener nuestros niños en la pantalla? ¿Es adecuado que esté adelante de una pantalla? No lo podemos evitar. Antiguamente nosotros nos vinculábamos todo el tiempo y cuando estábamos aburridos, lo que sucedía es que empezábamos a ser más creativos. ¿Por qué? No teníamos que hacer. No teníamos que hacer, empezábamos a jugar. Estos espacios se están reduciendo en general, en todas las edades. Entonces, nosotros que tenemos que tener muy claro cuánto tiempo deberíamos permitir a nuestros niños y nuestras niñas estar delante de estas pantallas. Niños menores de 2 años, no es aconsejable que estén expuestos a las pantallas. No es necesario para comer, no es necesario para entretenerlo. Nosotros podemos poner música, pero no es necesario que él esté sentado delante de la pantalla para poder hacer este tipo de actividades. Entre los 2 y los 3 años, no más de 30 minutos y fraccionado. ¿Qué significa esto? Bueno, 15 minutos durante la mañana o durante la tarde y 15 minutos en otro momento del día que nosotros consideramos que es fundamental o que tenga su espacio de ocio para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque la pantalla es algo pasivo, no está permitiendo que desarrollemos el lenguaje. Pero ustedes me dirán, pero Karina, cuando él mira determinados juegos didácticos, aprende las letras, aprende los números, está aprendiendo los colores. Sí, los está aprendiendo, por supuesto que los está aprendiendo. Todo es aprendizaje, pero de forma pasiva. Y nosotros lo que necesitamos es que sea un niño activo, que exprese, no solamente
que sea pasivo y que reciba la información, sino que necesitamos que él empiece a comunicar todo esto que está aprendiendo. A veces sucede que, por ejemplo, me dicen, bueno, pero él tiene 2 años y medio y sabe el número hasta el 60. Ok, ¿cómo lo sabe? ¿Interpreta lo que está diciendo? ¿Cómo dice esos números? ¿O está repitiendo en forma memorística? Hay una diferencia entre la memoria, una repetición por memoria, y otra cosa es que haya asimilado ese contenido y que comprenda lo que está diciendo. Entonces, es importante dividir el tiempo en que ve tablet o celulares y el tiempo en que nos dedicamos nosotros como adultos a jugar, a hablar, a comunicar para que él pueda aprender y que además pueda expresarlo. ¿Qué pasa entre los 4 y los 6 años? Entre hora y hora y media es suficiente y en lo posible también fraccionado. A medida que va pasando el tiempo, ellos van solicitando más utilizar estas pantallas. Recuerden que a partir de los 7 años ya están ingresando a la escuela, entonces van a tener que dedicar también un tiempo a sus tareas. A veces hay escuelas que utilizan estas pantallas, entonces nosotros en su hora de ocio o en su tiempo de ocio le podemos permitir entre hora y hora y media, no más de eso, y también en forma fraccionada para darle oportunidades a estos aprendizajes creativos o estos juegos creativos que a través de la pantalla no son suficientes. ¿Cuáles son los antecedentes o qué es importante antes del lenguaje? Existen prerequisitos que son fundamentales. Primero, el contacto visual. ¿Cuándo comenzamos con un contacto visual? Cuando la madre le da de mamar al bebé, cuando la mamá le está dando alimento a su bebé. Hay un contacto, hay una mirada y es fundamental. Este contacto se debe dar a lo largo de todo su desarrollo. ¿Por qué? A través del desarrollo y de este contacto visual, el niño aprende. Si no hago contacto visual, si no estoy atento a lo que está sucediendo a mi alrededor, mi aprendizaje va a ser más dificultoso. ¿Qué más debería hacer un niño antes de hablar? Debería poder imitar acciones y sonidos. Por ejemplo, si estamos bailando, tratar de imitar, si estamos haciendo algún sonido, que pueda repetirlo. Y además, esta repetición de sonidos es parte de su práctica para poder, posteriormente, poder decir palabritas. Además, necesitamos estar seguros que pueda comprender lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando uno lo nombra, cuando uno lo está llamando, que él pueda responder o ella pueda responder a su nombre, que se gire y que venga cuando uno lo solicite. Además, tenemos que ver si continúa respondiendo a instrucciones que nosotros le damos. En un principio son instrucciones simples, como por ejemplo, venga, tráigame el juguete, guarde el juguete, coja el vaso, guarde el platito. Y lo que es fundamental y principalmente es que tenga intención comunicativa. ¿Qué es una intención comunicativa? Que tenga necesidad de comunicar algo y hacérselo saber a estos adultos o a quien está alrededor mío. Si no tengo intención comunicativa, por ejemplo, si jalo a una persona para que me agarre algo, si solamente hago gestos y no tengo una comunicación en forma oral y no tengo necesidad de hacerlo porque tengo un otro que me traduce lo que está sucediendo en casa, no me voy a esforzar, salvo casos excepcionales como por ejemplo niños que padecen de TEA. Pero si tenemos situaciones, por ejemplo, que el entorno comprende por contexto lo que está sucediendo en la casa, es muy factible que el niño no se esfuerce. ¿Por qué? Porque, bueno, hago un gesto y mamá sabe que quiero, no sé, el carrito. Hago otro gesto y papá sabe que quiero comer pan. Entonces, no me esfuerzo porque haciendo gestos o señalando, la familia comprende todo lo que está sucediendo alrededor mío y no es necesario que tenga que expresarme oralmente y buscar algún tipo de comunicación diferente a lo gestual o al señalamiento para que puedan satisfacer esta necesidad. En muchas ocasiones los padres no comprenden lo que están diciendo y empiezan a interpretar o adivinar qué es lo que realmente está queriendo.
Vamos a hablar de los trastornos del lenguaje del habla. Hay diferentes tipos de trastornos. Están los de la comunicación, están el lenguaje y el habla, pero nos vamos a centrar en los trastornos del lenguaje. ¿Qué son los trastornos del lenguaje? Por lo general es entender lo que otros dicen. Ese es un lenguaje comprensivo, un lenguaje de recepción. Yo recibo información e interpreto lo que me están queriendo decir todos alrededor mío. Durante el primer año de vida, nosotros interpretamos y vamos aprendiendo todo lo que sucede alrededor. A partir del primer año es cuando empiezan, al año y medio, es cuando empiezan a aparecer las primeras palabritas. Alrededor de los 18 meses, más aproximadamente, tienen unas 10 palabritas donde el niño se va comunicando. Entonces, para poder expresar, primero tengo que comprender, tengo que recibir y entender qué es lo que está sucediendo en este entorno. Luego tengo que compartir estas ideas. Toda esta información se da a nivel cerebral. Antiguamente se pensaba que el lenguaje estaba relacionado con la lengua. Si tenía algún tipo de alteración a nivel lingual, entonces no podía hablar. Hoy en día, por supuesto, está demostrado que todo lo que está relacionado con el lenguaje es a nivel cerebral. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el trastorno del lenguaje y el trastorno del habla? El trastorno del habla es, por ejemplo, cuando tenemos que articular un sonido específico y no lo puedo producir correctamente. Si tengo una alteración en alguno de los sonidos, como una R, como una F, como una S, entonces estamos hablando de un trastorno del habla, un trastorno de la articulación, un trastorno del sonido del habla específicamente. Además, hay otros tipos de trastornos del habla, como por ejemplo las vacilaciones. ¿Qué son las vacilaciones? Podrían ser unas disfluencias a la hora de hablar. Comúnmente tenemos un 10% de vacilaciones al hablar. ¿Qué significa? Como dudas, espacios, vacíos, para que poder pensar lo que queremos decir. O en algunas ocasiones lo que hacemos es utilizar muletillas, como acabo de hacer un para poder ir anticipándome a lo que quiero decir. En otros casos lo que tenemos es una tartamudez propiamente dicha. Eso es, estamos hablando de este tipo de trastornos. Pero también pueden aparecer dificultades en la unión de sonidos, en la unión de sílabas, en el orden correcto que tengo que decir las palabras. Todo eso está relacionado a un tipo de trastorno que se llama apraxia del habla. ¿Cuándo sé si mi hijo tiene un trastorno del lenguaje, un trastorno del habla? Tengo que consultar, por supuesto, a un especialista para que pueda diferenciar y pueda distinguir cuál es la alteración específica que tiene este niño. El hablante tardío podríamos categorizarlo dentro de un trastorno del lenguaje. ¿Qué sucede? A partir de los 18 meses y los 2 años, el niño tiene que presentar un lenguaje adecuado para lo que se espera evolutivamente. Como les dije, a los 18 meses básicamente debería tener 10 palabritas, a los 2 años al menos 50 palabras al inicio y al terminar por lo menos entre 200 y 300 palabras. ¿Cuándo decimos que es tardío? Cuando no presentan este tipo de palabras y hay un desfasaje en las habilidades del lenguaje. No comunica, no tiene palabras, sigue utilizando gestos. Por lo general, este tipo de niños y niñas lo que tienen es buena comprensión. Comprenden absolutamente todo lo que le decimos. Le damos una orden, le damos una indicación y sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando es el momento de expresarse, no lo hace. Utiliza el dedo, señala, jala de la mano de los padres, nos llevan, indican lo que quieren. Si no entendemos lo que está sucediendo, son niños que se fastidian, se enojan, ¿sí? Se frustran. Entonces empezamos esto que habíamos dicho anticipadamente, que adivinar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está solicitando. Por lo general son niños, como les dije, que se manejan con gestos, señalan, aparecen tardíamente las primeras palabras y hay un crecimiento lento en el vocabulario.
hay una aparición tardía en la combinación de palabras. ¿Cuándo se debe dar la aparición de combinación de palabras? Alrededor de los 2 años. Alrededor de los 2 años tendríamos que al menos juntar 2 palabras y tener un tipo de lenguaje o de habla que es telegráfico. A medida que van evolucionando y que van creciendo, se establece que aproximadamente se van aprendiendo 10 palabras por semana. A medida que va avanzando, este niño debería hacer oraciones un poquito más complejas y un poquito más claras. ¿Qué sucede si el niño continúa sin hablar? Si tiene 3 años o 3 años y medio, estamos hablando que tal vez sea un niño con un perfil de trastorno del lenguaje específicamente. No estamos diciendo que es un niño de habla tardío, sino que ya estamos hablando que hay que hacer un tratamiento específico en estos niños con este tipo de habla que no se ha desarrollado adecuadamente. Antes de los 3 años estamos hablando de estimulación del lenguaje. No hablamos de tratamiento del lenguaje. ¿Hay que esperar para una estimulación del lenguaje? No. ¿Por qué? Porque a medida que vamos aprendiendo más tarde, a medida que no tenemos un entorno rico, a medida que no hay un acompañamiento, si bien hay una neuroplasticidad en el aprendizaje, se puede aprender, no es lo mismo aprender en el momento adecuado que aprender tardíamente lo que se espera que debería tener evolutivamente. ¿Hasta cuándo es normal que no se le entienda? Hay estudios que han demostrado que a los 2 años al menos se debería entender el 50% de las palabras del que dice. Por lo general, estos niños presentan simplificaciones fonológicas. ¿Qué son las simplificaciones fonológicas? Que simplifica la palabra o la hace más breve o omite sonidos o omite sílabas, pero por lo general el 50% de lo que dice se entiende. Si hay más de un 50% que no comprendemos, es necesario acudir a algún especialista. A los 3 años de edad se espera que tenga un 75% de las palabras que sean comprendidas por el adulto, su entorno y gente que está por fuera de la casa. No solamente por la familia, sino por fuera de la casa. Y a los 4 años de edad ya podríamos hablar que hay un 100% de que sea legible sus palabras con algunos errores, como por ejemplo a nivel articulatorio. Más o menos a los 5 años de edad se espera que tenga un vocabulario más o menos similar al de un adulto. Por supuesto no va a tener el vocabulario tan rico de un adulto porque eso se va aprendiendo a lo largo del tiempo, pero por lo menos tener un vocabulario básico de un adulto. Hay diferentes mitos. ¿Cuáles son los mitos que por lo general escuchamos? Ya va a hablar. Hay tiempo. No te apures. ¿Para qué vas a ir a buscar a algún especialista si no es necesario? Yo conozco a y tardó en hablar. Los hombres hablan más tarde que las mujeres. Las mujeres son parlanchinas. Dale tiempo también. No te preocupes. Sí, puede ser, las mujeres hablamos más, pero por lo general lo que encontramos es que hay más niños, más varones que tienen más trastornos de lenguaje que las mujeres. Entonces, si hay un niño que tiene la posibilidad o que está atravesando por un trastorno de lenguaje y nosotros no consultamos cuando es necesario, cuando es el momento donde está creciendo y evolucionando, donde hay una etapa rica, donde se está aprendiendo todo lo que se debe aprender, que son hitos importantes, estamos perdiendo la oportunidad de que este niño pueda avanzar en relación a su lenguaje y comunicación. Hasta los 3 años tiene tiempo para hablar. Esto mismo que les decía antes. ¿Y si hay un trastorno de lenguaje? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Nunca está de más consultar con alguien. Es preferible consultar con un especialista y que el especialista le diga, mire, no es necesario, es evolutivamente adecuado lo que está sucediendo, que ustedes se encuentren años después
con un niño que ya está ingresando a un kinder o está ingresando a una escuela y todavía está teniendo trastornos de lenguaje. Cuando hay un trastorno de lenguaje que se arrastra con el tiempo, al ingresar a la escuela, lo que sucede es que podemos tener problemas en la lectoescritura. Todo problema de comunicación y articulación que se arrastre y que no sea atendido a tiempo trae como consecuencias dificultades a nivel lectoescritor. No solamente para leer y escribir, sino cuando tiene que volcar, por ejemplo, algún tipo de descripción más adelante, narración. Entonces, es fundamental comenzar desde edades tempranas. Y el último mito es, no habla porque tiene el frenillo lingual corto. Científicamente, esto se lo llama anquiloglosia. El frenillo lingual corto no significa que no le va a permitir al niño hablar. Lo que hace es, no permite, por ejemplo, articular determinados sonidos. Una R, una L, tengo que elevar la lengua, tengo que poner la punta de la lengua en el paladar. Entonces, si tengo el frenillo lingual corto, si tengo, que comúnmente se lo llama la lengua atada, que está baja y no me permite subir, no voy a poder articular determinados sonidos del habla. No significa que no voy a poder hablar ni voy a poder comunicar. Pero el frenillo lingual trae otras consecuencias que a veces nosotros no lo sabemos o no estamos atentos. Por ejemplo, tener problemas en la succión. Al nacer un bebé y la mamá lo pone en el pecho, hay veces hay alteración a la hora de succionar. ¿Qué significa? Cuando el bebé tiene que succionar, tiene que hacer un movimiento de su lengua. Si no puede agarrar el pezón adecuadamente para que pueda succionar y salir esa leche, lo que sucede es que la madre no fabrica la leche. Y muchas veces las madres piensan que son ellas las que tienen la dificultad. Y en realidad el problema es que el bebé no está estimulando para que salga adecuadamente esa leche. Entonces terminan dando leche de fórmula porque obviamente necesitan alimentar a su bebé. Además, más adelante lo que puede traer es problemas de deglución, porque a la hora de masticar, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a masticar, lo que hacemos es mover la lengua. Movemos la lengua de un lado hacia el otro. Llevamos la comida a un lado, llevamos la comida hacia el otro. Si no tengo movilidad lengual, no voy a poder masticar adecuadamente, no voy a poder triturar los alimentos. Y además puedo tener problemas de deglución. ¿Por qué problemas de deglución? Porque la lengua en su base coloca el alimento una vez que se hace el bolo y empuja hacia atrás para que caiga hacia el esófago y llegue al estómago. Entonces, cuando hay una alteración al frenillo lingual, hay problemas, puede haber problemas en la articulación, puede haber problemas en la succión y puede haber problemas en la deglución. Por eso es fundamental que cuando asistan a un terapeuta de lenguaje, que sea controlado y que sea observado cómo está su lengüita, además de los músculos. En los trastornos de los sonidos del habla, es muy común que los niños produzcan alteración a nivel fonético y fonológico. ¿Qué es el nivel fonético? El nivel fonético es la mecánica del habla. Es cómo debo mover esa lengua, dónde la tengo que ubicar, cómo tengo que exhalar ese aire para que salga exactamente el sonido que estoy necesitando hacer en milisegundos. Por lo general nosotros no aprendemos, nadie nos enseña específicamente cómo debo mover la lengua, dónde la tengo que ubicar para que salga ese sonidito. Pero en ocasiones hay niños que no lo logran. Entonces, si anatómicamente el terapeuta de lenguaje observa que no hay ningún tipo de alteración, como en la lengua, no hay ningún tipo de alteración a nivel muscular, oral, de la carita, entonces lo que tenemos que hacer es enseñarle el modo y dónde debo ubicar cada uno de esos movimientos para que pueda salir el sonido en forma adecuada. Pero además puede haber una alteración a nivel fonológico. ¿Qué significa esto? La fonología es cómo se percibe el sonido. ¿Qué significa? ¿Que el niño no oye? No. Significa que hay una alteración en la discriminación de los sonidos del habla. Puede ser que pueda, por ejemplo, tengo un niño que en vez de decir gato dice tato,
Entonces, lo que está sucediendo es que no está interpretando adecuadamente ese sonido. Si, por ejemplo, lo expongo a decir una G en forma aislada, el sonido de la G, y él lo logra, entonces estamos viendo que no hay una alteración a nivel fonético. Pero, por ejemplo, si aparece en algunas ocasiones sonidos con G y lo puede decir, y en otras ocasiones no lo puede decir, estamos hablando que hay un problema en la percepción del sonido del habla. Y eso es una alteración a nivel fonológico. Los trastornos de los sonidos del habla afectan a casi el 40% de los niños entre los 3 a los 6 años. Y como les dije anteriormente, esto afecta en un futuro en la lectoescritura. Por eso es importante estar atentos en estas alteraciones. ¿Cuáles son los fonemas más desafiantes que suelen aparecer o que suelen consultar? Entre otros, la R, la R, la L, la S, son comúnmente los que más cuestan aparecer. Todos los fonemas tienen evolutivamente una etapa donde deben surgir, una etapa donde deberían aparecer. Algunos aparecen antes y otros no. Entonces nosotros como terapeutas sabemos cuánto tiempo deberíamos esperar aproximadamente para que aparezca ese fonema. ¿Qué significa? ¿Que no lo voy a estimular? Sí lo voy a estimular, pero es sabido que hay niños que evolutivamente tienen un tiempo más grande que otros para poder adquirirlo, y si está dentro de lo esperado para su edad, digamos, no nos preocupamos tanto. Una vez que el niño puede adquirir, que le enseñamos el sonido, que trabajamos si es a nivel fonético, si es fonológico o ambos, lo que tratamos es que después automatice ese sonido, porque puede ser que lo logre en forma aislada, puede ser que lo logre en sílaba, pero cuando lo tiene que decir en palabra, automatizado, hablar espontáneamente, aún no lo logra. Entonces se debe trabajar y hacer diferentes actividades para que logre esta automatización. ¿Qué actividades podemos proponer? Hay muchas actividades. Siempre tratamos que sea algo entretenido, que no sea aburrido. Hay momentos que nos sentamos a la mesa, sí, hay momentos que nos sentamos a la mesa, pero trabajamos frente al espejo, conocemos nuestra boca, trabajamos diferentes conciencia y percepción del sonido. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer en una estimulación del lenguaje? Una de las propuestas que les doy, jugar con burbujas. Tengo un chiquito que no habla, que no tiene intención comunicativa. Entonces lo que primero tengo que hacer es agarrar el burbujero. El burbujero soy el adulto, el que lo tiene, porque una vez que se lo entrego, no hay posibilidades que esté atento a lo que le quiero hacer. Entonces lo que hago es tomar las burbujas y decirle, ¿querés una burbuja? Y soplamos. Lo hacemos nuevamente y hacemos una pausa. ¿Para qué hago la pausa? Porque necesito darle espacio y tiempo para que él comunique si quiere o no quiere que le hagamos esa burbuja. Lo que no tenemos que hacer es automatizar. Saco el burbujero, soplo, vuelvo a ponerlo, soplo, sino que tengo que darle un espacio y un tiempo para que el niño lo haga. ¿Querés más burbujas? Espero. No responde. Vamos a hacer burbujas. Darle el espacio para que trate de responder. Si tenemos, por ejemplo, un niño que quiere, como les decía, que por lo general señala o hace gestos, lo que le podemos proponer, por ejemplo, es opciones. Nosotros, como les decía antes, por contexto entendemos que es lo que quiere, tal vez quiere agua. Entonces nosotros podemos tomar el agua y podemos tomar, no sé, un fresco y decirle, ¿qué querés? ¿Agua o fresco? Darle opciones. No me dice cuál, entonces lo que hago es nombrar y hacer énfasis en la palabra que queremos que aprenda. Ah, ¿querés agua? ¿Querés que mamá te dé agua? Mamá, agua. Y le entregamos el agua. No esperamos hasta que nos diga la palabra agua. Le estamos haciendo de modelo de cómo debería decir esa palabra. Entonces, en lugar de estar corrigiendo si el niño dice alguna palabra que no es clara, lo que hacemos es
modelar en forma correcta cómo debería decir esa palabra. ¿Qué más puedo hacer con él? Estimular el lenguaje en todas las cosas que ve. Tenemos que relatar qué es lo que vemos. Mirá, mirá, ahí pasa un carro azul. Mirá, ahí está pasando el perro. ¿Y cómo hace ese perro? ¿Cuál es el sonido del perro? Y lo que vamos haciendo es enseñarlo qué es lo que debería decir y cómo debería comunicar lo que queremos decir. Por supuesto, las palabras tienen que ser claras y adecuadas. Nunca decimos, bueno, este es un guau guau, este es un miau miau, sino este es un perro que hace guau guau, ¿sí? Hacerle preguntas, darle el espacio y escuchar la respuesta. No solamente quedarnos con el sí, con el no. Encontrar espacios para compartir juegos, esto es fundamental. No es necesario jugar todo el día. Lo que importa no es la cantidad, sino la calidad de juego. Sentarme, ponerme a la altura de él, mirarlo, hacer contacto visual, imitar, tratar que nos imite, jugar juegos que estén relacionados, por ejemplo, a la casita, al doctor, poner palabras, hacer sonidos. Vamos a tomar el té. ¡Qué rico! Vamos a dormir a la bebé. Shh, vamos a hacer silencio. Esos son primeros sonidos y primeras palabras que necesitamos que él empiece a evocar para que más adelante pueda empezar a expresarse claramente. Utilizar libros, nombrar figuras, cantar canciones. Cantar canciones no implica sentarnos adelante de la pantalla, sino que debemos aprender esas canciones y jugar, bailarlas, cantarlas en todo momento. En el carro, cuando caminamos, cuando paseamos, en el parque, en la plaza, hacer rimas, contar poesías. ¿Cómo ayudar a pasar de palabras a frases? Mi niño dice palabras, pero todavía no hace frases. Para aumentar el léxico tenemos que primero enseñarle verbos. Por lo general, cuando aprenden a hablar, aprenden a decir sustantivos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que enseñarles son, verbos, como comer, dar, tomar, deme, tome, venga, mamá. Por ejemplo, mamá, deme agua, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es aumentar ese léxico en verbos y el léxico semántico. ¿Qué es un léxico semántico? Los grupos consonánticos como animalitos, ropa, partes del cuerpo. A medida que va pasando el tiempo, vamos aumentando el léxico. ¿Con qué? Con juguetes, con imágenes y, como les dije anteriormente, con cuentitos. Podemos empezar a contar cuentos sin texto. ¿Qué son cuentos sin textos? Cuentos que solamente son láminas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el lugar, cuál es el espacio, para poder el niño entender el contexto de dónde está sucediendo la historia y cuáles son los personajes principales. ¿Es necesario que tenga muchos personajes? No, con que tenga 2 personajes es suficiente. Tenemos que describir qué es lo que sucede en cada imagen. Cuanto más información le demos, más rico va a ser su lenguaje. Cuanto más rico es su lenguaje, más fácil va a ser su aprendizaje. Cuanto más fácil va a ser su aprendizaje, mejor va a ir a nivel educativo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un cuento sin texto? Es crear libremente, ¿sí? Y sin condicionamientos. Nosotros inventamos qué es lo que va a suceder en esa historia. Nosotros creamos qué es lo que va a pasar en esa historia. ¿Tengo que ir a comprar un libro? No, no es necesario. Puedo formar mi propio libro. Puedo encontrar una lámina y a partir de eso inventar y describir qué es lo que está sucediendo. Para los niños que tienen problemas en los trastornos del sonido del habla, lo que podemos hacer es juegos relacionados con los fonemas. Si bien se tiene que aprender primero cómo se debe hacer ese fonema, es importante también que pueda discriminar y ser consciente en la parte fonológica de ese fonema. Uno de los juegos que por lo general a los niños les gusta es el atrapa moscas o el atrapa sonidos o el atrapa imágenes. Usamos un matamoscas,
esos típicos que se venden en los supermercados, y podemos poner, si no habla, digamos, si todavía no leen, podemos utilizar imágenes y hacemos que busquen esas imágenes que empiecen con un sonido determinado. Vamos a buscar todos los dibujos que empiecen con la S. ¿Por qué digo la S y no la S? Porque nosotros cuando en el lenguaje enseñamos a hablar, enseñamos a partir de los sonidos, no con el nombre de las letras. Eso se aprende cuando es en la lectoescritura. En la escritura existen las letras que tienen un nombre, pero a la hora de articular y de hablar estamos hablando de sonidos. Entonces, para que el niño aprenda, nosotros hacemos el sonido. Vamos a buscar todas las imágenes o los dibujos que empiecen con S. Por ejemplo, sopa. Sopa empieza con S, sí, y golpeamos. Serpiente empieza con S, sí. Esta es una forma entretenida para que los niños puedan ir aprendiendo y distinguiendo estos sonidos. Puede ser a nivel inicial de palabra, en medio o al finalizar la palabra. Y después tenemos la conciencia de los fonemas, que también lo podemos hacer a través de la asociación de juegos o, sí, juguetitos pequeños con su grafema, que es el nombre de la letra. Por ejemplo, la M está asociado con, no sé, una muñeca, y cada uno de los sonidos que queremos que aprenda lo asociamos con un juguete. Podemos hacer una caja con un sonido específico donde ponemos juguetes, letras. Podemos también hacer en forma del grafema, dibujarlo o pintarlo. Podemos tener una caja con letras donde tiene que interpretar si lee la palabra, el dibujo y el sonido. Y podemos hacer algún tipo de juego donde trabajamos específicamente el sonido y que tiene que poner un gancho en el sonidito específico que le estamos solicitando. Así como lo hacemos con los fonemas, lo podemos hacer con las sílabas. Entonces, podemos hacer la división silábica y que trate de percibir e interpretar en la palabra cuántas sílabas y cuáles son las sílabas específicamente de esa palabra que estamos trabajando. También lo podemos hacer la división silábica con palmadas, por ejemplo, lo, y pensar cuántas sílabas tiene y poder dibujarlas. Podemos buscar en sílaba específicamente, buscamos todas las palabritas que comienzan con me, o buscamos todas las palabritas que tengan el sonido me, ya sea al inicio o en el medio de palabra. Y como les dije anteriormente, una vez que se aplaude, tratar de identificar cuántas sílabas tiene específicamente esa palabra. Esas son algunas de las actividades. Siempre tenemos que tratar de ser lo más lúdicos posible, que no sea una tarea obligada. Es importante no corregirlo. ¿Qué significa? Si lo dice mal, ¿no se lo indico? Sí, es importante, pero ¿cómo? Dándole el modelo, como les decía anteriormente. No tengo que decir, no, lo está diciendo mal, sino si él dice, volvemos a gato, si está diciendo tato, me estás diciendo que el gato, y puedo hacer una señal gato, ¿sí? Una señal específica para que la percepción no solamente sea auditiva, sino que también sea visual y kinestésica. Todo tipo de apoyo sensorial es fundamental. Incluso a veces trabajamos en mesa, por ejemplo, con arena, o podemos trabajar con diferentes elementos para que también vaya haciendo la grafía de ese fonema para que también ingrese información. Es importante y fundamental practicar todos los días. Todos los días debo practicar lo que estoy aprendiendo, porque si no practico, me olvido. Si no lo hago, no avanzo. Si voy a una terapia y tengo actividades que hacer en casa y esto no se practica, esto no se va a afianzar y no se va a automatizar, como le decía anteriormente. Y por último, obviamente es importante que consulten a un profesional en el momento oportuno, en el momento que ustedes consideren que su hijo o su hija está teniendo algún tipo de alteración, y no esperar. Es preferible, como les dije anteriormente, que el profesional les indique que está todavía en una etapa evolutiva
que no es necesario algún tipo de estimulación y tratamiento, que encontrarnos con niños que han avanzado en el tiempo y todavía no han podido adquirir lo que es necesario para o esperado para su edad. Entonces, las actividades de conciencia fonológica o discriminación auditiva tienen que ser entretenidas y todo tiene que estar presentado de manera lúdica, como les dije anteriormente. Muchas gracias. Gracias, doctora. De verdad, demasiado útil todo lo que usted nos acaba de compartir hoy. Vamos a ver, por acá tenemos, bueno, por ahora han entrado dos preguntitas. Vamos a dar un poquito de tiempo a ver si alguien quiere también compartir, ¿verdad? Lo que ha estado viviendo con su hijo o hija. Por aquí nos pregunta que si el trastorno podría ser hereditario. Sí, depende de qué tipo de trastornos. Hay trastornos que son hereditarios. Depende de las características. Por lo general, se pregunta si hay antecedentes en la familia. Si hay antecedentes, se consideran y es factible que este niño o esta niña pueda hacer que repitan. No significa que todos los hijos de una misma pareja lo padezcan, pero sí, es posible. Ok, por acá sí una consulta un poco específica. Dice que el hijo tiene 1 año y 9 meses, ¿verdad? Y que de momento hace mucho sonido, pero que no maneja más que pa, mama, imita el sonido del la y o, pero cuando le piden como m, n, por ahí lo intenta, pero no une, ¿verdad? Como ese fonema. Entonces entiende casi todos los objetos, o sea, los identifica, los animales, pero, ¿verdad? Ella consulta si a esta edad es necesario llevarle una valoración. Tiene 1 año y 9 meses. Bueno, primero te voy a explicar. En el lenguaje tenemos un léxico que es activo y un léxico que es pasivo. El léxico pasivo es todo lo que nosotros podemos identificar, como esto que vos decís, que identifica los animalitos. Si uno le nombra a los animalitos, lo sabe reconocer, comprende absolutamente todo lo que estamos diciendo, pero no lo puede oralizar. Y el léxico activo es cuando lo puede expresar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer y que tenés que comenzar, por donde tenés que comenzar, es tratar de no interpretar y poner en palabras lo que quiere decir. Tampoco lo que tenemos que hacer es, bueno, voy a enseñarle tal sonido. A esta edad no se le enseña sonidos. A esta edad lo que se hace es estimular con palabras. Y hacemos, como expliqué anteriormente, de modelo. ¿Qué significa? Que el niño quiere algo en particular y nosotros le damos el modelo de cómo hacerlo. No sé, quiere jugar con la vaca. Ah, ¿quieres la vaca? Vaca, sí, esta es la vaca que hace mu, y hacemos énfasis en esta palabra. Vaca, tome. También lo que hacemos es utilizar palabras que tienen una sílaba o 2 sílabas. No podemos pretender que el niño a esta edad utilice polisílabas o trisílabas, porque es muy complicado. Pero tenemos que empezar con cosas básicas como el sí, el no, mío, yo, mamá, papá, agua, cosas muy básicas. Si vemos que de acá a un periodo no muy largo, que nosotros le damos el espacio para que comunique, no traducimos, buscamos que tenga esa intención comunicativa, no solamente nosotros, su entorno, sino el resto de la familia, y no lo está logrando, sí es necesario que consultes con un especialista. Perfecto, doctora. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de nuestro webinar. De verdad agradecerle a cada uno de los asistentes y recordarles que estas charlas siempre se graban y siempre las subimos al canal de YouTube, ¿verdad? Por si ustedes quieren repasar alguna actividad que nos mostró la doctora, por si quieren compartirlo. A veces, ¿verdad? Son más las abuelitas las que lo ven para después enviárselo a los papás. Entonces, con todo el gusto del mundo, en un ratito lo subimos. Tal vez, doctora, recordarles dónde está usted ubicada y cómo podemos sacar cita con usted. Estoy en el 3er piso de la Torre Omega y se pueden comunicar a la clínica bíblica para sacar cita y con mucho gusto los voy a estar recibiendo.
Perfecto, de verdad, muchas gracias por su tiempo y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.